Las acciones son los bloques de creación para generar las macros. Access proporciona una gran cantidad de acciones entre las que podemos elegir, que habilitan una amplia variedad de comandos. Por ejemplo, algunas de las acciones más utilizadas sirven para abrir un informe, buscar un registro o mostrar un cuadro de mensaje. Ya que tengamos nuestra base de datos con la información deseada, podemos crear macros que nos ayudan a facilitar algún proceso como son abrir alguna tabla, alguna consulta, un formulario o un informe. A continuación, les mostraremos cómo crear una macro. Nos dirigimos a la pestaña Crear, buscamos Macro, cliqueamos, desplazamos la pestaña y buscamos la macro que diga Guardar registro. Damos clic, agregamos una nueva acción, buscamos Cuadro de mensaje, le ponemos Registro exitoso y damos Guardar macro, lo dejamos con el nombre predeterminado, le damos Aceptar, nos dirigimos a Base de datos en formulario, Vista Diseño y creamos un botón. Nos dirigimos a Diseño, creamos el botón, nos aparecerá una ventana que se llama Asistente para botones de comando. Nos vamos a la categoría Otras, en acciones le damos Ejecutar macro, le ponemos Siguiente, eh, dice ¿qué macro desea que ejecute el botón de comando? Le ponemos macro 1, que es el que acabamos de realizar, le ponemos en el botón de texto, le ponemos Guardar. Le damos siguiente y finalizar. Nos vamos a vista formulario y nos tendrá que guardar el archivo. Como ven, ya nos apareció el recuadro que pusimos y nos aparece registro exitoso. Le damos a aceptar. Ahora les mostraré cómo crear un macro para cerrar una ventana. Nos dirigimos a la pestaña Crear, buscamos macro, seleccionamos, desplazamos la pestaña que nos aparece en la pantalla y buscamos el macro con el nombre Cerrar ventana. El tipo de objeto será lo que deseamos cerrar, ya sea una tabla, consulta, formulario, informe, etcétera. Yo pondré tabla. El nombre de objeto es el nombre que lleva esta tabla. La nuestra se llama base de datos. Le damos guardar macro y lo dejaremos con el nombre predeterminado. Le damos a aceptar. Nos dirigimos a base de datos en tabla. Buscamos la pestaña donde diga herramienta de base de datos y damos a ejecutar macro. En este caso será el número 2 que es cerrar ventana. Le damos a aceptar y como ven ya se cerró la pestaña de tabla. A continuación, les mostraré cómo crear un macro para abrir una tabla. Nos vamos a la pestaña Crear, seleccionamos Macro y en la lista buscamos el que dice Abrir tabla. En nombre de la tabla seleccionamos la tabla que deseamos abrir, en este caso nada más tenemos una, y en vista la dejaremos igual. Guardamos este macro con el nombre que tiene predeterminado. Nos vamos al formulario menú, en Vista Diseño, vamos a la pestaña Diseño e insertamos un botón nuevo. En categorías nos vamos a otras, en acciones ejecutar macro y seleccionamos el macro 3. En texto pondremos abrir tabla, finalizar y nos vamos a ver vista formulario. Le damos al botón y nos tendría que mandar a la tabla base de datos. Ahora, si deseamos abrir un formulario, nos vamos a la pestaña Crear, seleccionamos Macro y en la lista buscamos Abrir formulario. En nombre del formulario seleccionaremos el formulario que deseamos abrir, en este caso será base de datos. En vista lo dejaremos como vista formulario. Guardamos este macro con el nombre predeterminado y nos vamos al formulario menú. Nos vamos a ver vista diseño, abrimos la pestaña diseño y seleccionamos otro botón. Nos vamos a categorías otras, en acciones ejecutar macro,
siguiente y seleccionamos el macro 4. En texto lo cambiaremos por abrir formulario. Y finalizamos. Nos vamos a ver vista formulario y si le damos clic al botón nos tendría que abrir el formulario base de datos. Como vieron, los botones que creamos con los macros son como botones de salto, los cuales nos ayudan a movernos en los datos que tenemos. Si deseas crear un macro para abrir una consulta o para abrir un informe, solamente tendrían que cambiar el nombre del macro, que en este caso sería abrir consulta o abrir informe. Para finalizar, vamos a crear un macro que cierre nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña de crear, macro, y seleccionamos el macro que dice cerrar base de datos. Lo guardamos con el nombre que tiene predeterminado, nos vamos al formulario menú, nos vamos a ver vista diseño, a la pestaña diseño y seleccionamos otro nuevo botón. Nos vamos en categorías otras, ejecutar macro, seleccionamos el macro 5 y en texto le vamos a poner cerrar base de datos. Finalizamos, nos vamos a ver vista formulario y guardamos los cambios. Y si le damos en cerrar base de datos, nos tendría que cerrar toda la base de datos. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios y le ponemos que sí. Esto ha sido todo. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para que puedan comprender cómo realizar macros en Access. Los integrantes del video son Alfredo Benítez Cruz. y su servidor César Alejandro Lagunas Campos. Gracias.